Disney Cruella. Para el personal y los alumnos del Centro Canadiense de Estudios Lingüísticos y Culturales, CCLSC, quienes diariamente enseñan y aprenden la importancia de ser fiel a uno mismo. En ocasiones puedes sentir que lo que te distingue del resto es una carga, pero no lo es, y la mayoría de las veces es lo que te hace genial. Emma Stone. Prólogo. Cruella de Vil no nació, la hicieron, aunque, para ser estrictos, en realidad era como cualquier ser vivo que nace y respira. Su nombre era Estela, y se rumora que en la noche de su nacimiento las estrellas no brillaron y que la luna no se atrevió a asomarse entre los nubarrones de tormenta. Algunos dicen que los lobos aullaron y otros dicen que los ríos que rodeaban su casa corrían calientes. Pero la gente dice muchas cosas. Y la mayoría de las veces esas cosas no son ciertas, al menos no todas. Estela vino al mundo como cualquier otro bebé, pateando y gritando, pero desde el momento en que llegó fue evidente que no era como cualquier otro. Algunos decían que era única, otros que era especial. Algunas almas más amables que la veían paseándose en su carriola incluso se habían atrevido a llamarla linda, hasta que se le caía la gorra tejida y dejaba su cabello al descubierto, negro azabache de un lado, blanco puro del otro. Desde el momento en que nació era espeso e inconfundible, y cuando la gente lo veía, con frecuencia dejaba de pensar que era linda y empezaba a pensar que era extraña. Pero el amor de las madres es ciego, y Catherine, la madre de Estela, no era la excepción. Para Catherine era perfecta y magnífica desde que llegó al mundo. Conforme transcurrieron los días y los años, la niña pasó de ser una bebé curiosa, de sonrisa fácil, a ser una niña que se empeñaba en hacer todo por sí misma. Caminó antes que los otros niños de su edad y a los 2 años ya entablaba conversaciones completas con su mamá. Parecía que nunca se daba cuenta de las miradas curiosas de la gente, y jamás pareció molestarle que nadie fuera a visitar la cabaña deteriorada, aunque acogedora, en la que vivían ella y su madre. Para Estela, su pequeño hogar no era ni sombrío ni triste. La ropa que remendaba su madre costurera iluminaba el pequeño espacio y se convirtió en su mundo. Acariciaba con los dedos la seda, el raso y el tafetán, y se maravillaba con su suavidad. Comparaba las prendas e imaginaba patrones. Conforme creció, empezó a mostrar otros talentos. Sentada en las rodillas de su madre, aprendió con rapidez a ensartar una aguja, y muy pronto empezó a zurcir calcetines y a hacer dobladillos en las faldas. Cuando el escaso mobiliario de su casa lucía demasiado raído, inventaba remiendos coloridos con los retazos de las telas. Si bien coser llegó a ser algo natural para ella, obedecer las reglas le resultaba un poco más difícil. En más de una ocasión, su madre tuvo que llamarle la atención con suavidad. «Debes seguir el patrón», le decía a su hija. «Hay una manera de hacer las cosas». «Es feo», respondía la niña, levantando el patrón y comparando sus líneas rectas con los locos diseños que ella había imaginado para el nuevo vestido de su muñeca. «Eso es cruel», comentaba su madre, sacudiendo la cabeza. «Tu nombre es Estela, no Cruella». Cruella era el apodo que su madre le había puesto cuando era más pequeña y se dejaba llevar por los terribles 2 que fueron seguidos por los tiránicos 3. Cuando el mal genio se apoderaba de ella, se volvía bastante gruñona e incluso a veces mala. A su madre le gustaba recordarle que debía mantener a Cruella bajo control, aunque en algunas ocasiones era más difícil que en otras. A veces, al escuchar esto, la joven Estela sacudía la cabeza o, si estaba particularmente de mal humor, rasgaba el patrón o hacía pataletas, pero siempre regresaba a su madre con un abrazo y un perdón. No quería ser cruel,
solo quería coser. A los 12 años ya era una costurera talentosa. Si bien no tenía muchos amigos, su madre le decía todos los días que era especial. Puedes ser quien quieras, lo que quieras, niña hermosa, decía su mamá. No eres solo blanco o negro, eres todos los colores del arco iris. Y ella le creía. No necesitaba amigos, tenía a su mamá y su imaginación. Así que, por lo general, Estela era feliz, pero pronto todo esto cambiaría. Capítulo 1. La Estela de 12 años estaba montada en su bicicleta y miraba la enorme construcción de piedra frente a ella, que rezumbaba riqueza y privilegios. El día que había estado esperando desde siempre, por fin había llegado. Empezaría a asistir a una lujosa escuela privada, y aunque estaba un poco emocionada, también estaba muy aterrada. Se quedó mirando el edificio, acariciando con aire distraído el forro de su saco porque la tranquilizaba sentir la tela. Sonrió. Quizá la escuela era como su saco. Por fuera parecía una cosa, pero era algo distinto por dentro. Suspiró, vaciló. Los niños comenzaron a entrar al patio aparentemente de todos lados, con sus uniformes inmaculados y planchados a la perfección. Una hilera de automóviles lujosos hacía fila para dejar a más alumnos. Escuchó los gritos y risas de reencuentro de las niñas que no se habían visto durante las vacaciones, y las voces más graves de los niños, que, a su manera, se saludaban con reserva. Todo esto le sonaba como un idioma extraño. Volteó y miró a su madre, que estaba montada en una bicicleta a su lado. Su cabello cano parecía estar siempre intentando escapar de su chongo ladeado, y el blusón opaco que llevaba siempre estaba maneado. No se parecía en nada a las señoras que despedían a sus hijos con la mano desde las ventanillas de sus coches. Cada cabello en la cabeza de esas mujeres estaba peinado a la perfección. Su maquillaje era impecable y ningún botón estaba fuera de su lugar. Una sensación desconocida la invadió. Al mirar a su madre, casi se sintió avergonzada. Recuerda, dijo su madre, interrumpiendo sus pensamientos. Perteneces a este lugar tanto como cualquiera. La vergüenza invadió de inmediato a Estela. Ahí estaba, sintiéndose apenada por su madre, cuando todo lo que había hecho durante años era escatimar gastos y ahorrar para que ella pudiera asistir a esta tonta escuela. La joven respiró profundo y soltó el manubrio de su bicicleta. Quizá no había estado con estos chicos en la escuela antes, pero no dejaría que le hicieran menos, o al menos no dejaría que su madre pensara que la hacían sentir mal. De acuerdo, respondió con un tono confiado que ocultaba sus sentimientos. Su madre asintió. ¿Y qué le dirás a Cruella cuando trate de vencerte? Estela suspiró. Odiaba que su mamá siguiera usando ese apodo para referirse a su personalidad un poco malvada. Pero su mamá no se equivocaba al recordárselo. Tenía que mantener a raya su temperamento. Gracias por venir, pero ya puedes irte, dijo obediente. Satisfecha con la respuesta, su mamá esbozó una sonrisa sutil. Después dirigió la vista de un lado a otro, entre el enorme e imponente edificio y su hija de una mirada distante. Estela se preguntó a dónde habrían ido los pensamientos de su madre. Había algo de desconcierto y profunda tristeza en su expresión. Estela volteó y miró al grupo de niñas vestidas con sus uniformes coordinados. Sus sombreros estaban inclinados de manera informal sobre su cabeza. Ella llevaba el mismo saco sencillo y feo, con una falda que hacía juego con las de las demás, aunque con unas ligeras modificaciones que, por supuesto, su mamá ignoraba. Pero jamás se pondría el sombrero, nunca. Respiró profundo. Dio un último adiós a su mamá
estacionó su bicicleta en uno de los soportes y se unió al flujo de alumnos que entraban a la escuela. Al llegar a la parte superior de las escaleras, se dio la vuelta. Su mamá seguía ahí, observando. Estela volvió a despedirse con un gesto de la mano, dio media vuelta y entró al edificio. Tan pronto como perdió de vista a su madre, se quitó el saco, se lo puso al revés y sonrió. La insípida y áspera tela azul a cuadros fue reemplazada por la seda que había teñido de amarillo brillante. Era llamativa y estridente. Era perfecta. Volvió a ponerse el saco y se pasó una mano por el cabello. Una ola de confianza la recorrió. Siempre se sentía mejor cuando lucía sus propios diseños. Ignorando a las miradas de los otros alumnos, algunos de los cuales se habían detenido y miraban con descaro. Boquiabiertos, comenzó a abrirse paso por el corredor. El saco brillaba incluso bajo la luz tenue. Se sentía orgullosa. Había trabajado en su diseño hasta altas horas de la noche. Trabajó para mezclar la tintura perfecta y recopiló la seda, retazo a retazo, de los trabajos de costura de su madre, para que ella no se diera cuenta. El resultado fue algo único que reflejaba por completo su personalidad. Por supuesto, eso no significaba que todos comprendieran. Los otros alumnos no estaban acostumbrados a que nadie se saltara los límites. Había que portar el uniforme y seguir las reglas. Pero ella nunca había sido particularmente buena acatando instrucciones. De pronto, dos chicos se pararon frente a la joven. Ella se detuvo y los miró con el rostro impasible. Uno tenía un trapeador pelirrojo por cabello y una expresión malévola. La mirada del otro era cruel y hacía juego con su expresión igual de desagradable. Su madre la había criado para que siempre fuera amable, así que hizo lo que pensaba que cualquier persona amable haría. Se presentó. Hola, saludó amigablemente. Me llamo Estela, soy nueva aquí y me gustaría mucho familiarizarme con el lugar. Durante un momento largo y tenso, los chicos permanecieron callados. Luego, el muchacho pelirrojo habló. Mira, un zorrillo anda suelto por el edificio. Entrecerró los ojos. ¿Cómo se atrevía a insultarla? Ni siquiera la conocía. Sintió que en su pecho se formaba una pequeña bola de rabia. Era cruel la que intentaba liberarse. Ignóralos. Estela giró y vio a una niña aproximadamente de su edad que estaba parada cerca. Llevaba el mismo uniforme, pero Estela no pudo evitar advertir un destello de color debajo de su blusa. Quizá había alguien más en este lugar con un poco de sentido de la moda. Le dirigió una sonrisa de agradecimiento. Claro, admitió Estela, dando la espalda a los chicos. Estoy segura de que me los ganaré. Soy Estela. Anita, respondió la niña con una sonrisa. Justo en ese momento, algo húmedo y duro le golpeó la mejilla. Levantó la mano y encontró una bolita de papel masticado pegada en ella. Vio que el chico pelirrojo y su amigo reían. Parpadeó con rapidez, luchando por contener las lágrimas. Bien, quizá le tomaría un poco más de tiempo para ganárselos. Conforme avanzó el día, parecía que no importaba cuánto se esforzara a Estela. Los otros chicos estaban decididos a hacer que su primer día de clases fuera el último. Hubo más bolitas de saliva en el pasillo. Cuando abrió su casillero, lo encontró lleno de basura. A donde quiera que fuera, escuchaba las risitas y murmullos de los alumnos, e incluso en una ocasión sorprendió a uno que la señalaba con descaro. Había pensado que su saco amarillo sería su armadura, pero muy pronto entendió que la manera en que la que hacía sobresalir la ponía en desventaja. Después del almuerzo, tuvo una experiencia completamente desagradable. Estela estaba sentada al fondo del salón, con la mirada fija en el reloj de la pared de enfrente, cuyo minutero avanzaba con lentitud. Escuchaba risitas a su alrededor, cuando de pronto advirtió que el chico de esa mañana, el pelirrojo, entraba a hurtadillas al salón en un intento por pasar desapercibido.
Llegaba tarde, lo que no era sorprendente, puesto que el malvado pelirrojo parecía ser el tipo de chico que no se molestaba en llegar a clase a tiempo, y tenía una mirada malévola. Tampoco eso era sorprendente. Se acercó sin hacer ruido detrás de la profesora. Ella escribía en el pizarrón y no se dio cuenta de que el niño jaló hacia atrás su silla con cuidado, unos centímetros. No era mucho, pero lo suficiente para que cuando la maestra volteara para sentarse con seguridad se cayera. Una cosa era que ese chico malvado se metiera con Estela, pero ella no podía dejar que también humillara a la maestra. Se puso de pie, caminó entre los escritorios y alcanzó la silla. Por desgracia, antes de que pudiera regresarla a su lugar, la maestra volteó para sentarse y cayó sobre su trasero. La clase entera estalló en carcajadas. No es lo que parece, clamó Estela, levantando las manos con inocencia. Desde el suelo la maestra la fulminó con la mirada. Yo, comenzó a explicar, pero de nada sirvió. La maestra señaló la puerta. Estela salió con la cabeza en alto, pero tan pronto como la puerta del salón se cerró tras ella, dejó escapar un angustioso suspiro. Se le humedecieron los ojos. Solo era su primer día y ya iba camino a la oficina del director. Ella era un caso de caridad, una alumna becada. Tu conducta debe ser impecable, le había recordado su madre tan solo esa mañana. Si llegaba a juntar muchas amonestaciones en su expediente, podría perder su lugar en la escuela, y ahora acababa de obtener la primera. Se suponía que este sería un día maravilloso, pero ahora solo deseaba que se acabara.